Hola, hola, Dios te bendiga, hermano, hermana, persona, en este día precioso. Espero que estés muy bien. Te saluda tu hermana en Cristo, Janet Gutiérrez, nuevamente. Días sin hacer un video, y créanme que no estoy a gusto si no estoy haciendo nada para Dios. Y no debemos estar a gusto si no estamos haciendo algo para Dios, hermano. El Señor nos quiere trabajando para su obra. Y no digo que solamente se trata de estar atrás de un púlpito, atrás de cámaras haciendo videos, sino aquí personalmente aprovechar el Señor, los días que el Señor nos preste aquí, ya sea para hablarle a un familiar, a niños, a niñas, personas de la palabra de Dios. Entonces, si tú a este tema yo le puse: cuidemos la presencia de Dios y no provoquemos que Dios se aparte de nosotros ni su presencia, y no nos dejemos engañar por los deseos de este mundo y nuestros deseos carnales, ya que nuestros deseos carnales quieren que pequemos y el mundo quiere jalarnos a él. Entonces, si has perdido la presencia de Dios, yo te invito a que la busques nuevamente. Pero ¿cómo? La tienes que buscar haciendo lo que tal vez has dejado de hacer: orar más, ayunar más y leer su palabra más. Entonces, así nuevamente atraeremos la presencia de Dios. Pero no provoquemos por nuestra desobediencia, nuestros pecados, nuestros deseos carnales, como Sansón, que la presencia de Dios sea parte de nosotros. Entonces, hermanos, voy a leerte un poquito de la historia de Sansón. No puedo leerte toda la historia, pero voy a ir explicándote poco a poco sobre la historia de Sansón, porque solamente tengo 10 minutos y no me alcanza el tiempo. Entonces voy a leerte rápidamente lo que está aquí en Jueces capítulo 16 versículo 4, y dice así: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer. ¿Quién se enamoró? Sansón se enamoró de una mujer. Dice, en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y dice, y vinieron a ella. ¿A quién vinieron? A Dalila, los príncipes de los filisteos, y le dijeron, engáñale e infórmate. ¿A quién querían los filisteos que Dalila engañara y se informara de algo que ellos querían saber? A Sansón querían que Dalila engañara y lo traicionara. Entonces dice, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo le podríamos vencer. Ellos querían descubrir en qué consistía esa fuerza y cómo vencer a Sansón. Por lo tanto, utilizaron a esta mujer. Entonces dice, te daremos 1100 siclos de plata, con tal de que Dalila se informara y engañara y traicionara a Sansón. Entonces Sansón se dejó llevar por esta mujer, y dice aquí la historia que Dalila estuvo insiste y insiste para informarse en qué consistía esa fuerza que Sansón tenía. Entonces después de tantas veces que ella insistió, la cual las veces anteriores Sansón le decía, consiste en esto, y resulta que eran mentiras, hasta que al último dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿El alma de quién? De Sansón, por esa insistencia de esa mujer. Entonces dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces, hermanos, hermanas, personas, la historia de Sansón es una de las más conocidas en la Biblia por su fuerza sobrenatural y por las consecuencias de su
constancia. Entonces Sansón, hermanos, fue un juez de Israel que recibió una fuerza excepcional de Dios para que él pudiera derrotar a los filisteos. Pero la ambición, hermanos, de él y su afán por las mujeres lo llevaron a Sansón a la ruina y a su final triste, a su destino triste, donde él se encontró con sus enemigos. Entonces, para conocer el contexto, hermanos, Sansón había sido, dice aquí, seducido por una mujer llamada Dalila, quien fue la que lo engañó y decidió ella traicionarlo para entregarlo ella a sus enemigos. Entonces dice aquí que ella recibió una recompensa por haberse prestado a este engaño y a esta traición hacia Sansón, mientras dice aquí que él dormía. Entonces de repente Sansón dice aquí que él oye gritos y que eran los gritos de los filisteos que venían en contra de él. Y Sansón dice aquí que él pensó que otra vez iba a poder librarse, que otra vez iba a poder salir huyendo, pero esta vez sucede que como Jehová ya se había apartado de Sansón, ya no contaba Sansón con la protección de Dios, y fue ahí la caída de él y su final, por haberse dejado seducir por esta mujer y haberse dejado engañar y haberse dejado llevar por los deseos carnales y su inconstancia y ese pecado que lo llevaron a perder esa fuerza divina que lo sostenía, que venía de parte de Dios. Entonces, en esta historia de Sansón, hermanos, vemos que mientras nosotros sigamos los caminos de Dios y nos agarremos de su mano y nos hacemos dependientes de Él y nos alejamos nosotros del pecado, tenemos la ventaja y la bendición de vivir bajo la protección de Dios y su bendición y su ayuda. Pero que una vez, hermano, nosotros nos alejamos de Él y decidimos hacerlo a un lado y no tomarlo en cuenta, nos encontraremos, hermanos, con consecuencias graves como estuvo Sansón. Entonces, este versículo, hermanos, nos muestra que nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, sino que viene de Dios. Y esta fuente de fortaleza, hermanos, solo la encontramos en Dios. Y debemos aprender y debemos a depender del Señor siempre. Entonces, la historia, hermanos, hermanas, personas, nos muestra cómo el pecado y dejarnos llevar por esos deseos puede destruir a aquellos que han sido llamados por Dios, y que tenemos que reconocer que no es con nuestra fuerza de nosotros que vamos nosotros a vencer, sino que con la ayuda de Dios y confiar en Dios es que nosotros vamos a poder vencer, hermanos, en todo tiempo si nosotros confiamos en Él. Segunda, hermano, debemos de confiar en Él, de prestar atención a su voz, a lo que Él quiere que nosotros hagamos, a que no nos dejemos llevar por estas tentaciones de este mundo, a que prestemos atención, hermanos, mejor a vivir bajo la protección de Dios, pero como obedeciendo al Señor, y tomar medidas, hermanos, para evitarlas, estas tentaciones, evitarlas en lugar de caer en ellas, y sobre todo tomar medidas para evitarlas, hermanos. Y si fallamos, hermanos, venir arrepentidos al Señor, pero ya no hacerlo más, arrepentirnos de corazón y no apartarnos de Dios y no apartarlo a Él de nuestras vidas, sino que si lo hacemos vamos a perder la protección de Dios y su bendición y su ayuda, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Depender de Dios, agarrarnos de la mano de Dios, seguir en el camino de Dios y no dejarnos engañar por nada y por nadie en este mundo. Entonces, que Dios te bendiga y sigamos adelante.